Muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Para aquellos que me consultan sobre mi historia, mi formación, resido en Buenos Aires, Argentina, comencé en los mercados financieros en el 2001 por elección, buscando cursos con el objetivo de aprender del mundo del trading. En el 2003, en el mes de marzo, para ser más correcto, abrí mi primera cuenta en Real y desde allí hasta la actualidad no he detenido el trading de mercados, actividad que me apasiona y gracias a el avance en tecnología, la posibilidad de contar con Internet, me permite hacerlo desde cualquier lugar. Así que no lo he abandonado, aquí estoy y en este momento trataremos de ir compartiendo de la manera más simple y sencilla uno de los indicadores utilizados, quizás no de los más utilizados, pero que tiene una gran cantidad de admiradores. Nos referimos al Ichimoku. Así que le pregunto a Boker, que nos acompaña de España, con esta diferencia importante que lleva más de 6 años trabajando el indicador, ¿qué nos indica? También son bienvenidos sus comentarios, aquellos que lo utilizan, por qué lo utilizan, cuál es la razón de utilizarlo, qué indica si este indicador, que tiene una gran cantidad de señales, alguno lo utiliza aparte de Booker, alguna persona lo está trabajando o hay una gran cantidad de asistentes que por primera vez en estos momentos se están haciendo idea de este indicador. Atentos, por favor. Quiero leer algún comentario. Ni, no, sí, se cortó el audio. Bueno, vamos a romper el hielo, vos y yo de este lado. Y perfecto, todo correcto, me dice Germán. Bueno, el Ichimoku Kinko Io, así es el nombre completo, fue creado en el 1932 como gran cantidad de las herramientas de análisis técnico, la gran cantidad de indicadores, el chartismo, las velas japonesas. La crisis del 30 marcó, a mi entender, un antes y un después en los mercados financieros y a partir del año 30 aparecieron una gran cantidad de herramientas que nos han permitido utilizar conceptos, figuras, patrones, fórmulas matemáticas que nos han ayudado muchísimo para tratar de predecir el posible futuro comportamiento del precio. Pero, como bien dice aquí en la filmina de presentación, recién Osoda en el año 68 sacó a luz los resultados y en el 90 se introdujo en los mercados occidentales, por lo cual podríamos decir que es un indicador de tan solo 30 años. Su nombre completo es Ichimoku Kinko Io y Ichimoku quiere decir de un vistazo, Kinko balance, Io gráficos de barra. Lo que, como podemos deducir uniendo las diferentes palabras, de un vistazo conocer el balance del gráfico de barras. Yendo en detalle, es un indicador que se compone por 5 líneas y una zona comprendida entre estas dos que se llama humo o nube que la podemos observar. Como pueden apreciar, y aquellos que no faltan siempre de comentarme, bueno, es como las medias móviles, no se adelanten por favor todavía, pero podríamos ver diferentes tipos de líneas donde, como decíamos, aparece el humo o la nube que está corrida del precio y entre estas dos líneas que vamos a mencionar ahora y las cuales componen las 5 que hacíamos mención recién respecto al Ichimoku, nos brindan diferentes señales, las cuales lógicamente tienen como función, como razón de ser, es rápidamente ver un balance de la acción del precio, del comportamiento del precio. Y así entonces encontramos estas diferentes, las cuales podemos nombrar Tenkan-sen, que no es ni más ni menos la media móvil de un 9 sesiones, pero a diferencia de lo que usualmente utilizamos con las medias móviles, en vez de utilizar el precio de cierre se utiliza el punto medio. El punto medio es la diferencia entre el punto máximo y mínimo dividido 2 de las últimas velas, por lo cual no tiene en consideración ni la apertura ni el cierre, sino
los puntos medios. Después tenemos el Kijun Sen, es una media móvil de mayor cantidad de periodos, por lo cual podríamos hablar de que es una media que considera un comportamiento en el mayor plazo y la diferencia entre el Tenkan y el Kijun habla de mayor cercanía a lo que está sucediendo y una lejanía mayor. Ahora acá viene el aporte más importante, ¿sí? Que es el Senkou Span y el Senkou Span B, porque acá marca la diferencia de este indicador respecto a otros, y es la distancia adelantada, calculándose en el Span A con respecto a dos medias anteriores y dividiéndolas por 2, pero trazando esta línea de 26 sesiones, como mencionamos anteriormente, los días laborales de la bolsa de Tokio en la época de Osoda eran 26, por eso es la relevancia de las 26 sesiones más adelante de la barra actual. En cambio, el Span B es una distancia adelantada, pero se suman dos medias anteriores, y se divide 2, de 52 sesiones a la derecha, por lo cual lógicamente tendremos una más alisada, más suavizada, que es el Span B, y otra con mayor cercanía al comportamiento del precio actual. Aquí Héctor me pregunta y me da pie a medida que voy leyendo sus comentarios, inquietudes, si subo las grabaciones. Así es, hemos optado por subir periódicamente las grabaciones de diferentes webinarios, así que te confirmo, Héctor, y también al resto de los presentes que hoy a última hora, quizás mañana temprano, estaremos subiendo la grabación de este webinario al canal de YouTube. Aquellos que quieran tomar nota, dentro de YouTube, MolFX, creador de traders, como pueden ver nuestro logo en el margen izquierdo, va a estar arriba seguramente la grabación de este webinario, como también pueden ver la del plan de trading semanal que hemos subido anoche luego del webinario. Bien, entonces vamos con las diferentes variables. Luego tenemos el Chikou Span, que es el precio de cierre, pero en este caso es retardado 26 sesiones, y como consecuencia, lógicamente, de la diferencia entre el Senkou Span A y el Senkou Span B, nos aparece el Kumo o la nube. Tendremos 5 líneas y, lógicamente, entre dos de ellas el Kumo o la nube, que sirve, como bien dice, como soporte y resistencia. Para aquellas personas más nuevas en el mundo del trading, entendemos soportes y resistencia, los niveles de equilibrio donde la oferta se equipara con la demanda, y esas zonas de equilibrio suelen ser respetadas muy bien como soporte en caso de ser debajo del precio actual, como resistencias en caso de estar por encima del precio actual. ¿Cómo interpretamos el indicador? Bien, por un lado la anchura de este Kumo del soporte y resistencia y la distancia del precio. Cuanto más ancho sea el Kumo, es más difícil que el precio lo atraviese, que significa una distancia mayor entre los soportes y las resistencias, pero lógicamente esa barrera, que es mucho más grande, ¿sí?, en caso de ser quebrada, nos indicará el inicio de un movimiento tendencial mayor, ¿sí? Entonces, por un lado, habla de la longitud del Kumo, de esta zona de soporte-resistencia, y por otro lado, cuando el precio cruce el Kumo, nos está dando una señal de entrada al mercado, como hacemos mención también en el día a día cuando es vulnerada una zona de soporte o resistencia. Hacíamos mención de este concepto tan importante porque en el mundo del trading entendemos que hay zonas de equilibrio. Estas zonas de equilibrio se definen a partir de cuando la fuerza compradora se equipara con la vendedora. No quería utilizar la palabra equilibrio nuevamente. Ciertamente, cuando la oferta se equipara con la demanda, nosotros encontramos una zona de equilibrio donde se detiene la fuerza compradora y también se detiene la fuerza vendedora, y en ese momento de ida y vuelta, lógicamente el precio suele detenerse, rebotar. Y cuando es quebrado, se inicia un movimiento direccional mayor. Entonces, ¿cómo interpretamos? Bueno, por un lado la anchura del Kumo, y si el Kumo es quebrado por el precio, es una entrada de venta o compra. Si el precio lo quiebra de abajo hacia arriba, tenemos una señal de compra. Si el precio la quiebra de abajo
de arriba hacia abajo es una señal de venta. Vamos en este ejemplo, por ejemplo, tenemos justo el Nasdaq que hoy acaba de corregir en gráficos diarios. Podemos observar el CUMO con una clara nube, que en este caso estaba por debajo del precio. Y fíjense lo que hablaba respecto a soporte y resistencia, cómo el precio se apoyó varias veces y rebotó. Sin embargo, cuando el precio, que está trazado por las velas, lógicamente quiebra el CUMO, nos marca un cambio de dirección, una zona de movimiento bajista y lógicamente una señal de venta. Cuando el precio rebota y asciende y nos quiebra el CUMO, nos marca una señal de compra. Y luego, como hablábamos recién, fíjese que el precio intentó caer en 2 oportunidades, sin embargo no pudo quebrar el CUMO, que en este momento era muy amplio, muy grande, indicando una fuerte zona, en este caso de soporte. Bien, vamos aquí, perfecto. Vamos con la segunda interpretación, que son los cruces de línea Senkou Span A y Senkou Span B. En la zona donde el CUMO presenta una menor anchura, hablábamos de que hablaba de una zona de soporte resistencia más débil, es una señal algo menos valiosa que la anterior, pero lógicamente son señales de entrada al mercado. Fíjense que tenemos momentos más débiles y más fuertes del CUMO y podemos apreciar cómo van Senkou A y Senkou B muy cerquita cuando son cruzadas. En este caso, la roja va a quebrar azul. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de sesiones. Es una señal compradora. Y cuando cruza de arriba hacia abajo, es una señal vendedora. Entonces, fíjense que es una señal que primero se da, en este caso, antes de que el precio cruce el CUMO, y aquí en este caso también, primero tenemos un cruce del Senkou A a B, de abajo hacia arriba, por lo cual la entrada hubiese sido previa al cruce del CUMO. ¿Sí? No quiero concluir que hay una señal adelantada y una más retrasada, pero generalmente es una señal que se brinda previa al cruce del precio por la nube o el CUMO. Vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Trato de hacerlo más simple y sencillo. La otra de las señales que podemos interpretar o son muy utilizadas es el cruce del Chikou Span con el CUMO. Y acá sí tenemos la principal entrada del Chimuco. Es una señal de cambio de tendencia, ¿sí? Y como decíamos recién, se produce con posterioridad al cruce de precio. Es, como hablábamos recién, una señal un poco retardada. Bien, fíjense entonces, para comprender las señales adelantadas y retrasadas, en este caso podemos ver en la línea verde el cruce de norte a sur, ¿sí? Todo lo que es de norte a sur, o generalmente el norte a sur, en este caso en Ichimoku, es señal vendedora, y el cruce de sur a norte es señal, en este caso, compradora. Entonces, fíjense cómo podemos encontrar aquí como la roja y azul, los span A y B van muy cerquitas. Primero se produce la señal de venta, luego se produce la señal del span A a B cruzando de norte a sur, y tercero se produce el cruce del precio en la nube, en el CUMO, por lo cual podemos ir viendo las diferentes entradas que recién mencionábamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de meternos directamente de lleno en los precios y lógicamente en la interpretación? Bien, ¿se escucha bien? ¿Es claro? ¿Es correcto? Perfecto, bien. ¿Cómo funcionan? ¿Sí? Recién mencionábamos la opción 3, la opción donde hablábamos del cruce del Chikou Span con el CUMO, y por último el cruce del Tenkan-sen con el Kijun-sen, que como decíamos recién funcionan como dos medias móviles. Bien, perfecto. Claudia me consulta, y bienvenida a las preguntas. ¿Cuál es la más fiable de las señales? Y esta, Claudia, es una pregunta que siempre te vas a tener que hacer vos. ¿Por qué?
porque la respuesta última de la fiabilidad va a depender del instrumento que estés utilizando, del periodo de tiempo que estés utilizando, del objetivo que hayas trazado y del capital que estés tomando decisiones. Fíjense que los ejemplos están tomados acá en el US 500, nos referimos al Standard & Poor's 500 en gráficos diarios, este contrato por diferencia que replica el precio del Standard & Poor's 500, como les decía, el US 500. Sin embargo, una señal que nos da muy buenas alternativas en gráficos diarios, quizás las aplico en 5 minutos y la señal cambia, la señal varía, no es lo mismo. Por eso es importante, lógicamente, tener presente cuál es el objetivo, qué estamos buscando y a partir de ahí tomar las decisiones en qué momento entrar. En los cruces del Kumo, los span A a B, en qué forma, cuáles. Fíjense que nosotros estamos teniendo varias interpretaciones para poder llevar adelante. ¿Bien? Perfecto. Aquí nos pregunta John, ¿los cruces tienen que darse con alguna vela especial? No, ninguna vela especial. Lo que entiendo bien de tu pregunta es que cuando además podemos tener una formación de vela que indica o bien continuación o bien incertidumbre, lógicamente va o a ayudar o a detener la entrada al mercado, porque las velas, por su parte, a partir de esa relación entre apertura, máximo, cierre y mínimo, nos están indicando la acción del precio en ese momento y también de las velas anteriores, por lo cual quizás o confirman la señal o la retrasan o nos hacen dudar de entrar al mercado. Por lo cual, si nosotros vamos a combinar otros indicadores, lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro estudio, en nuestra parte previa. ¿Por qué les digo esto? Porque lógicamente de su parte previa de su estudio, como recién le hacía mención a Claudia, y de sus estadísticas, es que ustedes van a tomar decisiones. ¿Bien? Perfecto. No, por favor. Las líneas se pueden usar por separado, me dice Jesús. La realidad es que las señales se pueden usar por separado. Esa es la parte importante. Tenemos que comprender que tenemos 5 señales o 5 líneas diferentes y los cruces entre ellas me dan señales diferentes. Dependiendo, por ejemplo, de la volatilidad del activo, el volumen, entre otras características, podríamos variar las variables definidas por defecto con señales diferentes o utilizar señales quizás un poco más retrasadas o un poco más adelantadas, dependiendo de lo que estamos buscando. No dejen de tener en cuenta que este es un sistema tendencial, no dejan de ser cruces de medias móviles más cercanas al precio actual, más lejanas, lo cual esta relación matemática, esta fórmula matemática, así se entiende a este indicador, lo que me está representando es la diferencia, lógicamente, entre el precio más actual y más retrasado, bien, en cuanto a medias móviles más cercanas, de más lejanas, y también nos ayuda a poder visualizar el adelantar y el retrasar, lógicamente, comportamientos pasados y futuros, ¿sí? Pero no deja de ser un indicador de medias móviles. Vamos a ir a gráficos. En este momento había preparado un gráfico en color, lógicamente, negro, en cero, ¿sí? Acá me han preguntado si puedo analizar algunos activos. José, no olvides, por favor, de entrar a nuestro canal de YouTube y vas a visualizar nuestros pronósticos a varios de los activos más importantes del mercado. Nos referimos al plan de trading semanal y aquellos que están interesados, lógicamente, de observar y analizar ese comportamiento, pueden ver en nuestro canal de YouTube el webinar del día de ayer, como de todos los lunes por la tarde, donde analizamos lo más importante de la apertura del mercado, las noticias más relevantes a conocerse en la semana y el escenario de algunos de los principales activos. Sí, José, por favor, si ves el video, te pido que nos acerques comentarios. Vamos a ir a ver de alguna manera las operaciones en tiempo real y de qué manera configurarlo. El canal de YouTube es MoleFX, creador de traders. En un ratito le vamos a dar los datos, pero nos pueden buscar directamente, MoleFX. Entonces, insertamos indicadores. ¿Sí? Dentro del MetaTrader van a encontrar en los tendenciales, de eso hacíamos mención recién, es un indicador compuesto por medias móviles, por lo cual, ¿sí?
nos indica lógicamente el inicio de un movimiento y la finalización, entendiendo que todo movimiento que contempla varios periodos, en este caso lógicamente estamos hablando de 9 periodos, arranca previamente, ¿sí? Es un movimiento que ya comenzó, entonces los indicadores tendenciales suelen darnos señales retrasadas. Voy directamente a la definición del indicador, a la tabla. Los parámetros vienen por defecto los que mencionaba recién. Utiliza el Tenkan-sen 9 y el Kijun 26, mientras que el Sekun Spanbe es de 52. Puede uno definir los colores, cambiarlos o modificarlos. Hablábamos recién del Tenkan-sen y el Kijun-sen rojo y azul, el Chiku-span verde y el Kumo, ¿sí? Cuando está en la parte de arriba es naranja y el Kumo para abajo está en color violeta, pero son todos opciones que nosotros podemos modificar. Cuando aceptamos, lo que estaríamos viendo lógicamente es en este momento en gráficos algo así, donde ciertamente analizando cada una de las variables podemos observar en este momento el precio, ¿sí? Que está por encima de la nube y la nube está ofreciendo resistencia. Fíjense el tamaño de la nube en este momento en gráficos diarios. Si nosotros vamos en gráficos mensuales, cambia. Y entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Bueno, lógicamente cuando hay un periodo mayor, como en este caso un gráfico mensual, fíjense que tenemos una zona de resistencia que detuvo la suba, ¿sí? Del precio y respetó, por lo cual en gráficos mensuales la zona de resistencia es el nivel a considerar y lógicamente nos muestra una corrección. Si vamos a gráficos semanales, el precio está por encima también de la nube, por lo cual nos está marcando que está en dirección alcista, más allá de que hay 3 jornadas semanales que están cediendo posiciones y pareciera que estaríamos adelantando un posible cambio direccional, pero todavía no se ha confirmado. Cuando hablamos semanas, la señal dura algunas semanas. Cuando hablamos de gráficos diarios, la señal dura algunos días. Esta es la parte importante, por lo cual señales más fuertes en tiempo, por ejemplo, en gráficos mensuales, es una duración mayor, ¿sí? Esta es la parte quizás más importante y para muchos la parte más difícil. ¿A qué me refiero? Que es difícil medir y contemplar cuál es el periodo de tiempo correcto. También es muy difícil, ¿sí? Poder precisar en qué momento del tiempo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Trabajar o optar, ¿sí? Esta es la parte importante. Acá me ayuda Edwin y me dice que se detuvo el video, te agradezco, es cierto, lo acabo de corregir. Muchas gracias por estar muy atento. Germán, por favor, confirmame si se observan gráficos correctos. Estamos en temporalidad diaria, la cual nos está mostrando una caída del precio. Sin embargo, hoy y en este momento el Kumo nos marca claramente una zona de soporte y fíjense que es relativamente importante porque es muy ancha. Sin embargo, el Chiku-span, como decíamos, está de norte a sur, es una señal retrasada, por eso aparece atrás y debería quebrar el Kumo para indicarnos un movimiento bajista. Sí, lo que me está dando lógicamente una señal de entrada, ¿sí? Una señal de entrada es el Tenkan-sen con el Kijun-sen, donde en este momento tenemos una orden de venta que deberíamos ingresar ya que acaba de cruzar el Tenkan-sen con el Kijun-sen. Luego del cruce uno debería confirmarlo a partir de la siguiente vela. Entonces el precio de entrada en gráficos diarios debería haber sido 108.70. Y en este momento nos quedamos con ¿qué sucederá? El precio quebrará esta fuerte zona de soporte que está amplia, por lo cual en caso de quebrar a la baja nos podría indicar un fuerte movimiento o nos podría dar también la señal de salida, ya que estaría alcanzando una fuerte zona de soporte, por lo cual esta es una de las difíciles tareas al utilizar este indicador. ¿Qué señal de entrada utilizo y qué señal de salida? Lo cierto es que hay gran cantidad de traders que utilizan una señal de entrada
y diferentes señales de salida, dividiendo lógicamente la operativa. Por ejemplo, en vez de entrar con un lote, se divide y se entra con 0,5 y 0,5, o se hace un cierre parcial cuando se alcanza la primera zona, en este caso cuando está tocando la zona de soporte. Si se mantiene la señal, se va tomando con límites de pérdida dinámicos y se va acercando para evitar, lógicamente, perder parte de los puntos obtenidos. Por lo tanto, en este caso y aplicando las señales, tenemos no señal confirmada. ¿Por qué? Porque el precio no ha cruzado el Kumo. Si el Chiku Span se está dirigiendo al Kumo, pero todavía no nos ha dado señal. Si vemos una señal del Tenkan-sen con el Kijun-sen en gráficos diarios de venta, por lo cual, en caso de haber ingresado, lo confirmaríamos con la apertura de vela siguiente. Vamos a avanzar en gráficos más pequeños para, lógicamente, observar qué señal se empezó a dar en gráficos menores. Como pueden apreciar, en este caso hubo una caída importante, el precio ya superó el Kumo, por lo cual deberíamos haber entrado a la venta. ¿Sí? Aquí la entrada a la venta debería haber sido anterior al momento de confirmarse en 109.65. Fíjense que también hubo un testeo de la zona quebrada, por lo cual volvió hacia la nube, respetó y volvió a caer. Hubiese sido difícil, en este caso es dónde coloco mi límite de pérdida. Lo coloco por encima de la nube, es muy lejos, lo coloco en mi zona de entrada, ya hubiese cerrado. Entonces, esta es la parte difícil de combinar dependiendo lógicamente la entrada. El precio cruzó la nube, nos dio señal de entrada. Previamente, sí, como decíamos, el Tenkan-sen cruzó el Kijun-sen, por lo cual también hubiésemos tenido una entrada previa, quizás en la zona de 110.44. Y como hablamos también, el Chiku Span cruzó el precio. Entonces, cuando el Chiku Span cruza el precio, nos hubiese dado una señal de venta también bastante más encima. ¿Sí? Podríamos haber hablado, porque aquí fue una vela blanca, si cruzó aquí, deberíamos haber entrado en 110.68. Entonces, si hubiésemos dividido la señal, hubiésemos tenido diferentes entradas al mercado, ¿sí? No solamente con el Chiku Span en color verde, la señal retrasada cuando cruza de precio, luego el cruce del Tenkan-sen con el Kijun-sen, lo cual nos hubiese dado una entrada en 110.44, o cuando el precio cruza el Kumo, que también nos hubiese dado una entrada en venta. Ahora, ¿dónde hubiésemos salido? ¿Dónde hubiésemos trazado el límite de pérdida? ¿Estaríamos esperando la señal contraria? Puede ser. Todavía, como decíamos, el Chiku Span no volvió a cruzar el precio, nos da señal vigente. Nuevamente, el Tenkan no cruzó el Kijun, por lo cual tampoco nos da señal de salida, y mientras se mantenga el precio por debajo de la nube, nos indica quizás el inicio de un movimiento tendencial en gráficos de 4 horas. Voy a algunas preguntas, algunos comentarios, mientras comparto con ustedes que en este momento me van consultando cuáles son nuestros datos de contacto, y varios me están preguntando cuál es nuestra dirección de correo electrónico. info@molefex, nuestra dirección de correo. Y aquí está en YouTube, Molefex, creador de traders, nuestro canal, donde nos pueden encontrar, donde nos pueden contactar y también donde pueden visualizar gran cantidad de material que venimos compartiendo a partir de estos webinarios y también de webinarios anteriores. Hemos empezado a publicar ya hace como 6-7 meses. Tenemos una gran cantidad de gente que nos sigue y les pedimos a aquellos que se van sumando que nos dejen sugerencias, también comentarios y críticas para tratar de hacer el canal lo más útil posible para todas aquellas personas que están ingresando en este mercado. Edwin me agrega, ¿podríamos también utilizar el RSI como apoyo? Claro que sí. Yo siempre digo lo mismo, es muy importante tener confianza en el sistema que nosotros estamos utilizando. En este caso estamos con un sistema tendencial desarrollado con medias móviles de diferentes periodos y también adelantado y retrasado. Si estamos sumando otro indicador, mi recomendación siempre es que agreguen un indicador de una naturaleza diferente. El RSI nos mide la fuerza relativa del mercado en el determinado periodo.
Si yo tomo un RSI en 14, me está tomando los últimos 14 periodos, y si está seteado en día, estaríamos viendo la fuerza relativa del mercado de los últimos 14 periodos para conocer si está firme, si está desacelerándose, y nos puede quizás complementar el escenario hacia futuro. También es cierto, y déjenme recomendarles que no sean personas buscando permanentemente ese elixir, ese santo grial del sistema de trading perfecto que me va a permitir hacerme millonario y ganar todos los tiros. El trading tiene la particularidad de asociar probabilidades, por lo cual se suele perder y se suele ganar. En esto que tratamos de compartir a partir de indicadores, siempre recomendamos que tengan sistemas simples con probabilidades asociadas a favor, que les permita ganar más de lo que pierden y al final de un periodo, lógicamente, tener mayor cantidad de pips acumulados de los que perdieron. Si no hay más dudas, comparto también las diferentes redes en las que nos encontramos: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y también el Skype, donde nosotros nos encontramos en línea, lógicamente contactados con nuestros alumnos, colegas y otras tantas personas que nos llegan a brindar y hacer comentarios. Les voy dejando un fuerte abrazo, espero tengan una muy buena semana de trading. Cualquier duda o inquietud, ya saben dónde encontrarnos. Hasta la próxima.